Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Personas que están con nosotros, estamos muy felices de estar con ustedes otro lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres, y esperando que el día de hoy te lleves información valiosa que sirva en tu día a día. Todos los días tenemos que seguir formándonos para poder lograr pues esta tarea tan importante pero también tan compleja que es ser padres, pero también esta tarea de ser felices en lo que estamos haciendo. Y a veces no tenemos el conocimiento de cómo ser felices, creemos que ser felices depende solamente de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor. Y vamos justo el día de hoy a trabajar en esto, en cómo se construye el bienestar, cómo se construye nuestra propia felicidad y qué hacer para poder lograrlo. Entonces queremos conocerte, queremos saber quién está justo atrás de esta pantalla. Entonces escríbenos, salúdanos, desde dónde nos estás escuchando, comparte el programa, dinos tu nombre, desde dónde nos escuchas, y nosotros así podemos estar cerca de ti contactando en esta familia del arte de ser padres. Y vamos a empezar el día de hoy. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días a todos, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. Ahorita ya llegando de las vacaciones, en donde pudimos relajarnos, bajar el estrés que de alguna manera nos afecta tanto en cuestión de cómo nos sentimos y cómo queremos de alguna manera de repente salir corriendo para liberarnos de tanta tensión que vivimos cada día, ¿no? Pero muy contenta y especialmente con este tema que vamos a ver el día de hoy, Mariana. Muchas gracias. Sí, ya van entrando cada vez más las personas al programa de día de hoy, y vamos a estar muy al pendiente de sus
preguntas, de sus comentarios, porque de verdad que lo que viven ustedes en casa es lo que la mayoría de personas estamos viviendo, y eso nos ayuda mucho a entender qué es lo que están pasando otras personas, qué han hecho, cómo han buscado ellos la ayuda, qué les ha servido, qué les ha funcionado. Recuerden que esta parte de poder compartir, yo creo que es lo más valioso que tiene el ser humano, poder compartir. Y entonces pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, el cuarteto de la felicidad. La verdad es que a mí me asombra, Ani, cómo nos enseñan tantas cosas y a la vez pareciera que lo más importante queda en segundo plano, ¿no? Vamos a la escuela y nos enseñan a escribir, a leer, las matemáticas, química. A mí me enseñaron hasta etimologías griegas y latinas, ¿no? Imagínate. Pero me doy cuenta como también nos enseñan poca inteligencia emocional, poco entender cómo funciona nuestro cuerpo. Claro, tenemos que entender que la investigación parece que siempre ha estado, pero realmente ha ido avanzando, ¿no? Se han ido desarrollando la parte de las neurociencias y poco a poco ha ido avanzando toda la información, pero sí creo que de todas maneras nos falta mucho a todos aprender de cómo funcionamos, cómo funciona el ser humano, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros intestinos, incluso cómo eso tiene relación que ver con nuestro bienestar. O sea, como toda esta parte, ¿no? Que es como las ciencias que se integran para poder explicar cómo funciona el ser humano. De repente nos cuesta trabajo entenderlas, entonces estamos buscando qué hacer para poder estar bien, y más en tiempos complejos donde el estrés se eleva muchísimo. Y justo el día de hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de 4 neurotransmisores que son el cuarteto de la felicidad, que nos ayudan a tener bienestar, para poder comprender cada uno de ellos y para saber cómo estimularlos y para saber cómo se presentan incluso sin que nosotros nos estemos dando cuenta que los estamos buscando, porque es muy interesante cómo vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo tú te vas a dar cuenta qué haces para estimular cada uno de esos neurotransmisores sin que te des cuenta. Ajá. Y si eso es positivo o negativo en tu vida y cómo cambiarlo. Y qué importante, Mariana, ahorita después de ver las secuelas que ha dejado todo esto de la pandemia, que seguimos hablando de ella porque seguimos viendo el impacto que ha dejado todo este tiempo en donde hemos estado cambiando nuestros estilos de vida, teniendo que estar apartados de la convivencia de los demás, de haber tenido que dejar nuestro ambiente laboral, de haber tenido que dejar el contacto en el tema de socializar con los demás, el contacto tan cercano de ese abrazo, ese cariño que recibíamos de las personas que más queremos, y sobre todo de ese estrés de estar viviendo continuamente amenazados en el tema de que en cualquier momento nos podíamos contagiar, ¿no? Entonces el estrés de alguna manera, pues lo único que nos hace es vivir en alerta, y el hombre no puede estar viviendo constantemente con esa amenaza por el mismo cortisol que se va de alguna manera segregando en nuestro organismo y que a la larga nos acaba haciendo estragos, ¿no? Exactamente, ¿no? En la época de las cavernas, imagínense que venía el mamut y entonces ahora sí todo el cuerpo se tenía que poner en estado de alerta para poder sobrevivir, ¿no? Entonces tenías que, de hecho hay órganos que dejan de funcionar y otros órganos que funcionan mucho más, con más exactitud para poder sobrevivir, ¿no? Entonces corrías más fuerte, te trepabas a los árboles, sacabas todo lo que tenías. Pero actualmente ese mamut pareciera ser el día a día. Pareciera ser algo que estamos viviendo todos los días. Si no es por cuestión de salud, como lo que enfrentamos de la pandemia, es por cuestión emocional, es por cuestión económica. Hay muchos factores que van a generar un impacto en nuestra química, pero también hay muchas cosas que nos pueden ayudar a contrarrestarla. Entonces justo vamos a hablar de esto. Ya nos escribieron, muchas gracias Maribel Casillas por escribirnos, por presentarte en El Arte de Ser Padres, y vamos a seguir con los mensajitos y hablando de esto. Entonces vamos a hablar de que igual que justo cuando llega el mamut se segregan 2 sustancias que son la adrenalina y el cortisol, y estas sustancias nos ayudan a sobrevivir, a poder estar en estado de alerta. El objetivo es cuando estás en un exceso de tiempo en estado de alerta, entonces tu cuerpo se empieza a enfermar, ¿no? Y hay ciertos neurotransmisores que son los que nos ayudan a poder
tener una sensación de bienestar. Justo yo les preguntaría a las personas que nos están escuchando, ¿quién ya educó a sus hijos para tener un equilibrio en sus neurotransmisores? ¿Qué? No, yo ya le enseñé a lavarse los dientes, a esto, a bañarse, a incluso tal vez un poco de nutrición, pero a tener un equilibrio en sus neurotransmisores, no, esa clase de mamá no llegue, ¿no? Entonces justo vamos a trabajar un poquito y se van a dar cuenta cómo hasta en ustedes lo van a identificar, ¿no? Incluso yo cuando estaba trabajando en este tema, también lo pude identificar inmediatamente qué es lo que yo hago para buscar esto. Entonces vamos a empezar con las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas es un neurotransmisor que está implicado totalmente en la parte del concepto del dolor. ¿Qué quiere decir? Tiene una función analgésica. Su función es ayudarte como ser humano a poder con el dolor que estés viviendo. Entonces, las endorfinas tienen que ver mucho, son como, se refieren como los opiáceos de la felicidad. ¿Qué quiere decir? Es como duermen esta parte, alivian, dan alivio. Se han dado cuenta que, por ejemplo, que las personas, los adolescentes que de repente se cortan, todos ellos expresan, es que en el momento que yo lo hago es para liberar mi dolor emocional, porque en el momento que yo lo hago me siento mejor, ¿no? Y podría ser un poquito contrario, porque dices, ¿por qué al lastimarte te hace sentir mejor? ¿No? Pero la realidad es que justo cuando eso pasa, cuando el cuerpo se lastima, como es también cuando hacemos ejercicio y entonces los músculos se van rompiendo y tienen su propio proceso, entonces lo que pasa es que hay un shot de endorfinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cortan y hay un shot de endorfinas, donde se relaja, el cuerpo se anestesia. Entonces, eso es justo lo que buscan estas personas, esta sensación, y es por eso que lo hacen. Pero qué importante esto, porque el cerebro funciona como con surcos, como con caminos, ¿no? Imagínate que estás en un lote baldío o en un pastizal y no sabes pues cuál es el camino porque todo está lleno. Entonces vas formando los caminos, vas pisando las ramas y se van haciendo estos surcos. Entonces el cerebro aprende que esto es la manera, este es el camino para el bienestar, cortarte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, y vamos a hablarlo con cada uno de estos neurotransmisores, cómo se generan este aprendizaje. Para otra persona, tal vez el hacer ejercicio era lo que generaba estas endorfinas, y para ciertas personas estos actos lascivos contra sí mismos son los que empiezan a generar estas endorfinas y los que los hacen sentir pues de esta manera anestesiados, ¿no? Anestesian el dolor emocional. Y qué triste que ellos tengan que llegar a esos recursos de poder liberar el dolor a través de cortarse, Mariana, porque realmente están viviendo en un ambiente en donde se sienten tan solos y al mismo tiempo que no encuentran cómo expresar todo lo que están sintiendo, que buscan una salida falsa, y eso puede acabar en una tragedia, ¿no? Creo que algo muy importante es estar uno como papá muy pendiente de qué es lo que está pasando con los adolescentes, que en estos momentos también la están pasando muy difícil con todas las secuelas que dejó esto de la pandemia, porque exactamente en esa etapa del adolescente es cuando más requieren de estar cerca de sus compañeros, cerca de sus amigos de su misma edad, y de esas convivencias que dejaron de tener por estar en la escuela o en el trabajo en línea desde casa, ¿no? Claro, y fíjate, esto que dices es muy importante, como ¿por qué no se puede expresar el dolor? ¿Por qué esta es la única manera, no la única, pero una de las maneras que vamos a ver de anestesiar el dolor? Hay muchas formas de por qué no se puede expresar. Número uno es por no ser visto. ¿Qué quiere decir? Estás solo, tus papás trabajan todo el día y entonces no eres visto por nadie, y entonces sientes que nadie quiere escucharte, no puedes contar con nadie, y entonces recurres a este síntoma, ¿no? Otra parte es que lo hablas
y no hay nada más te oyen, no te escuchan, ¿no? Realmente no hay una actitud del otro lado como padres, por ejemplo, de realmente escuchar al otro, sino queremos que esté bien. No queremos escuchar su dolor, nos conflictúa su dolor. Y entonces lo único que hacemos es ya no pasa nada, todo va a estar bien, necesitas pensar en otra cosa, ¿no? Y me decía, por ejemplo, un paciente, es que todo lo que me dicen ya lo sé, no necesito eso, yo ya lo sé. Lo único que necesito es que me escuchen, que me validen lo que siento. Entonces, qué importante es darnos cuenta que justo las personas que están viviendo que se automutilan, tienen que ver con una expresión de lo que están sintiendo para contrarrestar, ¿no? Ese dolor que les está causando, que no es el camino, justamente no es el camino, es lo peligroso, porque entonces lo que tú estás haciendo es enseñando a tu cerebro que ese es el camino para poder estar mejor de lo que estás actualmente, para poder sobrellevar la situación. Y eso es lo que justo tenemos que enseñar a nuestros niños y adolescentes, porque esto está pasando desde muy chiquitos, porque también son los recursos con los que cuentan por lo que escuchan, por lo que ven. Ajá, que el amigo, que el video, que esto es lo que ven y entonces lo reproducen. Ellos están buscando cómo atenuar la situación que están viviendo entre el desarrollo, los cambios en el desarrollo, el no encontrarse quiénes son, los problemas, o sea, todas las situaciones que están enfrentando, los problemas de socialización, de aprendizaje, todo esto, entonces pues recurren a eso. También algo muy interesante, Ani, es que por ejemplo en el caso de la bulimia, en el momento que las personas vomitan, en ese momento también hay un shot de endorfinas. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Pasa lo mismo. Hay personas que se sienten tan estresadas que entonces buscan vomitar para después sentirse bien. Ajá, no quiere decir que se sienten bien porque ya no comieron lo que comieron. No, sino como un mecanismo de adormecimiento, ¿no? Del estrés. Entonces, hay que identificar bien qué hacemos, a qué recurrimos cuando necesitamos estas endorfinas, ¿no? Cuando necesitamos aliviar la tensión o el dolor emocional que estamos pasando. Y ¿qué quiere decir? Fíjate, todo lo que hacen estas endorfinas de alguna manera promueven las experiencias subjetivas, o sea, hacen que te des cuenta que no te vuelvas como muy enfocado en una cosa, sino que logres ver el panorama en general. Por eso también relajan y son muy importantes, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta cómo, por ejemplo, incluso algunos platillos o alguna comida nos puede hacer sentir como con una ansia de seguir comiendo, como esas papitas con chile picante, que cada vez le pones más salsitas, porque de alguna manera en el momento en que tú estás comiendo algo picante también se liberan esas endorfinas, ¿no? Entonces, hay muchas formas en donde uno puede ver cómo eso te ayuda al siguiente paso. Y lo veía yo también con las personas que están a punto de tener un bebé, en el momento en que ellas empiezan a ir a caminar y se están preparando para presentarse o asistir ya al parto, también les ayuda a llegar mucho más relajadas en el momento del parto. Ujú, ujú. Y fíjate que también mejoran el estado de humor, ¿no? Y cómo generarlas, bueno, hay muchas maneras de generarlas, pero por ejemplo, comer proteínas es una de las maneras de generar las endorfinas. Qué interesante cómo está totalmente relacionado nuestra alimentación con el bienestar, por eso no lo podemos dividir, ¿no? Pero también estamos tan peleados con la alimentación, ya sea por exceso o por restricción, que de repente no sabemos todo esto, no sabemos la necesidad. También la risa, reírnos, como tú decías, comer picante, comer chocolate oscuro, la actividad física intensa, todo esto nos va a ayudar a generar estas endorfinas. Ajá. Entonces fíjate cómo algo tan pequeño como por ejemplo saber que lo picante nos ayuda. Ujú. Entonces esto va a hacer que nosotros podamos decidir qué hacer si necesitamos
esta parte de generar un poco más endorfinas. Incluso si estamos en medio del dolor, por ejemplo, como tú decías, en medio del parto, entonces, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que necesitas hacer para poder liberar estas endorfinas? O en medio de alguna situación del dolor, incluso la respiración, el oxigenar más la sangre, te ayuda a poder generar estas endorfinas, y entonces por eso en las intervenciones en crisis empiezas con un estado de oxigenación, relajación muscular, y esto va ayudando a que puedas con el dolor que estás viviendo. Entonces hay que conocer esto, hay que conocer acerca de las endorfinas para poder generarlas nosotros, y también para poder entender qué cuestiones no son saludables, como estas conductas que ya hablábamos de cortarse, de la bulimia y todos estos actos que tienen que ver con el dolor, que no son positivos y que después lo ponen como positivos. Por ejemplo, incluso la parte del sadomasoquismo, toda esa parte tiene que ver con esto, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque no es fácil, es fácil que el cerebro aprenda, pero es más complicado un poquito que desaprenda. Entonces tenemos que decidir qué le estamos enseñando en cuanto a nuestros hábitos. Son ciertos hábitos de generación de estas sustancias. Entonces ahí va la parte de las endorfinas. Después viene otra sustancia que se llama serotonina, ¿no? Que seguramente ya más gente la ha escuchado en la cuestión de las depresiones, de todo esto. Y la serotonina es justo una sustancia que tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la felicidad, pero tiene que ver sobre todo siento que es una sustancia de las más profundas, que nos equilibra. ¿Por qué? Porque la regulamos, la producimos cuando nos sentimos importantes, pertenecientes a un lugar. Qué importante es eso, Mariana. Fíjate que una de las situaciones más tristes o más dolorosas es no sentirte incluido en un grupo, en una familia, en un evento. Entonces, en el momento en que tú empiezas a buscar esos recuerdos bonitos a través de las fotos o a través de algún evento que viviste con algunas personas y empiezas a recordar, me acuerdo que cada vez que existe una reunión de generación, los primeros comentarios son esos momentos que vivimos juntos, ¿no? Entonces dicen que recordar es volver a vivir. Entonces, qué importante el darnos cuenta que la serotonina se aumenta al estar reviviendo esos momentos que hemos pasado con otras personas y que son momentos que nos trajeron momentos muy felices, ¿no? Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ante el rechazo, al revés, ¿no? La serotonina baja, el cortisol y la adrenalina aumenta, el estrés aumenta. Entonces, estas sustancias, se genera eso, pero fíjate qué interesante, porque esta sustancia es la que regula el sueño, la melatonina. Regula la melatonina, que es lo que nos hace poder relajarnos y poder entrar en el sueño. Entonces, si tenemos unos equilibrados niveles de serotonina, entonces eso va a generar la melatonina y va a regular nuestro sueño. También regula nuestro apetito. ¿Qué quiere decir? La serotonina hace que nos sintamos satisfechos. Y eso es bastante fuerte decirlo, ¿no? Porque satisfechos en la alimentación, pero hace que nos sintamos satisfechos en general. Y también tiene que ver con la libido. Entonces, también, si te fijas, regula pues lo más importante de nuestra vida, ¿no? En el sentido del sueño, la libido y la alimentación. Por eso hay mucha gente. Y fíjate que hay investigaciones que hablan de que los hombres liberan más serotonina. Y por eso tal vez el líbido de los hombres en momentos puede ser distinto, ¿no? Al de las mujeres. Y todo esto lo tenemos que entender, porque nos va a ayudar a poder comprender cómo estamos funcionando y qué necesitamos. Y también te ayuda a regular la temperatura del cuerpo, Ujú. que es muy importante porque cuando estás tanto tiempo encerrado en tu casa, estás en una temperatura, dejas de asolearte, dejas de convivir con los demás y a veces tu temperatura del cuerpo baja. No, eso lo vemos mucho con las personas mayores cuando ya tienen cierta edad, que tienen otra temperatura. De repente uno llega muy acalorado de la calle y vas y te encuentras con tus papás que ya están mayores y ellos tienen otra temperatura, ellos tienen una temperatura más baja, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante que
las personas mayores salgan a tomar el sol. Ujú, ¿Mm? ujú. Porque muchas veces esa falta de movimiento que los tiene metidos en una habitación no los ayuda a tener ese tiempo de tomar el sol que les aporta no nomás la temperatura, sino también el calcio. Exactamente. Y entonces, ¿cómo regulamos esto? ¿Cuándo liberamos serotonina? Bueno, lo primero es cuando hacemos ejercicios, cuando tenemos momentos de relajación, también cuando cambiamos de actividad, ¿no? Esta parte de cuando cambiamos de actividad y tenemos nuevos proyectos o surgen nuevas cosas. Yo me di cuenta definitivamente con esto que yo tiendo mucho a buscar la serotonina en ese sentido, ¿no? En el sentido de crear nuevos proyectos, las personas que innovan mucho, que tienden a la innovación, a salirse de la rutina, a buscar cosas nuevas, están buscando estas sustancias, ¿no? Están buscando la serotonina, eso es lo que les genera bienestar. Entonces, y también cuando nos sentimos importantes, nos sentimos pertenecientes. Y fíjate cómo me llevó a pensar esto, cómo la espiritualidad seguramente genera muchísima serotonina. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empiezas a sanar, que eres importante para alguien siempre y que siempre va a estar ahí para ti y que siempre, o sea, vas sanando toda esta parte del rechazo que muchas veces o de las heridas de la infancia a través de esto y esto va generando serotonina y por eso definitivamente te sientes muy bien cuando estás equilibrado en todas tus áreas. Y qué importante es darnos cuenta que hoy en día estamos como muy metidos en querer estar buscando sensaciones, ¿no? Y entonces tratamos de buscar esa felicidad de una manera muy obsesiva a través de las sensaciones, metiéndonos, por ejemplo, en redes sociales y metiéndonos en plataformas en donde pensamos que por ahí lo vamos a obtener. Y perdemos de vista que lo más importante es tratar de enfocarnos en nuestros proyectos, tratar de enfocarnos en qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas. Es impresionante darnos cuenta que hay mucha gente que le pregunta si cuáles son tus sueños o cuáles son tus proyectos y no tienen ni idea, Ujú. ¿no? Entonces dices, bueno, pues ¿hacia dónde vas? ¿Quién controla tu vida? ¿No? Si tú no tienes proyectos, si tú no tienes sueños, entonces ¿hacia dónde vas? ¿Quién está controlando realmente tu vida? ¿No? Exactamente, y entonces va a haber muy bajitos niveles de serotonina porque no hay motivación. No hay justo esto es lo que genera la motivación de alcanzar, de lograr esas cosas. Entonces, incluso si tienes niños pequeños, como ellos tienen que tener ciertos objetivos. De hecho, los niños por naturaleza tienden a ser un poquito competitivos, ¿no? En el momento que empiezan a jugar, buscan de repente el ganar, ¿no? Buscan el sentir, de hecho les encanta todo lo que es rally, todo lo que es competencia, incluso en equipo, no tienen que ser como ellos solos, pero todo lo que les suponga un reto y lograrlo, les gusta, se sienten capaces, se sienten también valorados, entonces no hay que buscar totalmente como la competitividad en el mundo, pero sí esta parte de poner, o sea, la competencia tiene que ir solo contigo, ¿no? La competencia yo la llamaría más como una aventura, como darte cuenta hasta dónde puedes llegar, ¿no? Como ir saliéndote de esta zona de confort, porque de verdad que cuando te quedas en esta zona de confort, todo empieza, ahora sí que los colores de la vida empiezan a volverse grises, ¿no? Simplemente haces lo mismo todos los días. Y entonces, de hecho, hay un video de un cortometraje de cómo los niños son de colores y los adultos ya son blanco y negros, ¿no? Y cómo, o sea, son grises. Y cómo podemos obligar a los niños a entrar en ese mundo y convertirse en grises. Y tenemos que darnos cuenta que no, que al revés, tenemos que entender que tenemos que aprender a cambiar. Por ejemplo, cuando tú estás estudiando necesitas cambiar de actividad para generar esa serotonina y después volver a la concentración. Ujú. Entonces, todas estas cosas que impactan muchísimo también en el aprendizaje, en la neuroeducación, porque si no lo sabes, entonces lo único que estás haciendo es forzando tu cuerpo. Recuerdo que me decía un paciente con déficit de atención en la universidad, Mariana, todo el mundo me dice estudia más, yo me duermo en los libros, o sea, encima de los libros, y no me sirve, no me funciona. Esto no está haciendo el efecto que todo el mundo me dice que va a hacer.
¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta. Y esta neurotransmisor me gusta mucho porque creo que tiene que ver como con lo más importante y vital del ser humano, con lo que tiene que estar más en tu vida. Ajá, con lo que tienes que alargar y tiene que estar más en tu vida para entonces poder tener equilibrio y bienestar. Y creo que es lo que menos sabemos generar. Sabemos generar otras cosas que ahorita vamos a ver a continuación, pero no sabemos generar esto que a la larga nos va a traer esta sensación de bienestar y felicidad. Y fíjate, Mariana, a través de la espiritualidad y la meditación que podemos hacer, porque la meditación te ayuda mucho también a la relajación, encuentras esa parte del sentido de vida que es lo que te da la felicidad realmente, ¿sí? Entonces, muchas veces no tienes claro cuál es tu sentido de vida, cuál es tu misión, por qué estás aquí. Entonces, es muy importante poder pensar y analizar qué es lo que yo estoy de alguna manera trabajando para lograr ese sentido de vida, cuál es mi misión. Claro, fíjate que serotonina sería todo lo que es de mí para mí. Ajá, todo lo que me nutre, ¿no? O sea, la comida que me nutre, por ejemplo, hay un aminoácido que se llama triptofano, que lo necesitamos para generar esta serotonina. Si no lo tenemos, no lo podemos generar. Entonces tenemos que ver en qué alimentos como el plátano y trigo, algunas cosas se generan para poder nosotros generar serotonina. Entonces, para mí este neurotransmisor es todo lo que yo me doy a mí mismo, ¿no? O sea, como este acto de amor que es el dormir bien, el poder comer adecuadamente, pero también el reconocer cuando es suficiente, también la parte de la libido de una manera saludable, o sea, todo lo que, la espiritualidad, todo lo que yo me doy a mí, entonces eso es la parte eso libera serotonina. Después de ahí nos vamos con la dopamina, que vivimos en un mundo de dopamina, ¿no? Definitivamente. La dopamina es este neurotransmisor que tiene que ver con el sistema de recompensa. Ujú. ¿Qué quiere decir? Es esta parte donde vas a buscar ese placer, o sea, tiene que ver con el placer y tiene que ver con que el ser humano, si no tiene esta dopamina, pues es muy fácil que se quede en la zona de confort, ¿no? Y entonces sería, ¿para qué vamos a buscar más allá? No, mejor aquí con lo que tenemos es suficiente, no necesitamos más. Entonces, esta dopamina nos ayuda a movernos, nos ayuda a querer más. El problema es que creo que no estamos equilibrando las situaciones. Creo que lo único que estamos buscando es dopamina. Entonces, ¿a través de qué estamos buscando dopamina? A través del azúcar. El azúcar libera dopamina a través del alcohol, de las drogas, de todas las drogas, a través de las redes sociales, a través de todo lo que nos genera ese placer inmediato. Ese placer inmediato, pero como inmediato que es, también baja, como esa insulina. Sube y baja. ¿Qué quiere decir? Tú ves tus redes sociales, ya lo ves, y ya. Y en ese momento que baja, tu cerebro te dice quiero más, quiero más, quiero más. Y entonces ahí empieza este ciclo de la adicción, donde ya no vivir con esta dopamina ya no es algo satisfactorio. Incluso un paciente consumidor de marihuana me decía, es que Mariana, te voy a describir lo que yo siento. Yo siento que ya no consumir marihuana en la mañana ya no disfruto el día, ya no disfruto la vida, no el día, la vida. O sea, ¿por qué? Porque este generador de dopamina extra, entonces lo que va a hacer que yo sienta tal placer que entonces ya lo demás no me parezca importante. Yo lo digo que es como si yo te regalara el chocolate más rico del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué haría? Pues te arruinaría los demás chocolates. Y fíjate, Mariana, de alguna manera, a mí algo que me ha llamado la atención y la verdad me hizo reflexionar bastante, es que últimamente he visto en las terapias muchas personas con mucha apatía. Esta apatía los hace postergar las cosas y dejarlas para después o para nunca, ¿no? Y entonces vivimos en una sociedad apática. ¿Por qué digo esto? Porque
con esto que ha estado pasando con las mujeres que desaparecen y que de repente las encuentran ya ultrajadas y muertas, decimos, ¿dónde está la sociedad? ¿Dónde está la voz de esa sociedad? Que deberíamos de estar puestas firmes, representando a todas esas mujeres que han desaparecido y que podríamos ser cualquiera de nosotros. Y yo veo una sociedad dormida, apática, insensible, que me da mucha tristeza porque eso te das cuenta cómo se han ido perdiendo los valores y cómo se ha ido perdiendo realmente esa sensibilidad que deberíamos de estar teniendo y que deberíamos de estar alzando la voz. Y no es en violencia, sino es en hacernos presentes con esa voz de yo no quiero seguir viviendo así, yo quiero vivir en un México seguro, ¿no? Y Claro. claro que no es el momento de hablar de política, pero sí es el momento de darnos cuenta y analizar cómo estamos viviendo como sociedad, No, y que al ¿no? último estamos en contra de la violencia fuera de nuestra casa, ¿no? Pero dentro de nuestra casa, ahí sí hay violencia, ¿no? Ahí sí hay violencia en cómo nos hablamos, ahí sí hay violencia en lo que permitimos que los niños jueguen, en lo que permitimos que los niños vean, en lo que ahí sí se permite, ¿no? Porque no pasa nada, es un juego, es una manera. Solo que afuera no nos gusta porque entonces ya se vuelve más incómoda. Entonces tenemos que darnos cuenta, de verdad tenemos que volvernos conscientes de cómo estamos funcionando como sociedad. Y lo que estamos haciendo es esto, ¿no? No sabemos qué hacer porque, claro, generar la serotonina tal vez puede llevar un poquito más de esfuerzo y entonces buscamos o endorfinas o dopaminas en exceso o cosas que nos duerman, cosas que nos distraigan. Por eso al último somos tan apáticos, ¿no? Porque buscamos distraernos y adormecernos ante lo que está pasando porque, claro, si veo el panorama desde lo global no puedo hacer nada. Ajá, desde lo global pues es muy difícil cambiar las situaciones. Pero si lo veo desde mi casa, desde mi entorno, hay muchas cosas que yo puedo cambiar que van a tener un impacto en la sociedad. Ujú. ¿Qué quiere decir? Mis hijos adolescentes consumen pornografía y yo digo, bueno, yo no me meto en eso porque eso lo están haciendo adentro de su cuarto, adentro de... y es algo normal, todos los hombres lo hacen, ¿no? Y no me doy cuenta cómo estoy apoyando a este tipo, a la esclavitud y a la trata de personas. No me doy cuenta que estoy siendo parte de eso, aunque estoy muy molesta por la situación que está pasando con las mujeres. Entonces me tengo que dar cuenta que en el día a día puedo hacer cosas dentro de mi casa por realmente hacer un cambio y tengo que hacer conscientes a mis hijos, por ejemplo, de cómo este nivel, circuito de recompensa los puede llevar a la adicción y por qué ellos tienen que aprender a autorregularse, lo que ven, lo que escuchan, toda esta parte, ¿no? Que ellos tienen que aprender a decir suficiente, suficiente tele, suficiente celular, suficiente, ¿no? Decían, es que dales información a los adolescentes de qué es lo que va a pasar si siguen consumiendo así el celular, de por qué no tienen que dormir a las 3 de la mañana todos los días, de por qué no pueden estar en los videojuegos todo el tiempo. Dales información, no simplemente les des órdenes o reglas, sino deja que ellos decidan cómo quiere ser su futuro, cómo quieren vivir. Y porque de verdad que, por ejemplo, romper el sistema de melatonina y de sueño no es algo mínimo, ¿no? Cuando tienes un trastorno de sueño, cuando ya no produces esta melatonina, entonces y es algo que muchos adolescentes vivieron ahora que fue la pandemia, entonces eso es un problema. Eso es un problema porque aunque después quieras dormirte temprano porque tienes un nuevo trabajo, ya no puedes hacerlo y necesitas ya un tratamiento neurológico que te ayude a volver a poner todo tu sistema neurológico equilibrado. Entonces, yo creo que los jóvenes, los adolescentes son muy inteligentes y entonces, pero no tienen toda la información y deciden sin tener toda esta información y a veces por eso cuesta trabajo, ¿no? Cuando ya uno se da cuenta cómo puede ser adicto a las situaciones y a lo que te llevan. Muchas personas me dicen, voy a cerrar mis redes sociales en cierto punto porque no me están haciendo bien. Solo veo todo lo que los demás tienen, todo lo que los demás pueden hacer y yo siento que no tengo nada de eso.
Y entonces eso genera un impacto en nuestros neurotransmisores. Sube el cortisol, la adrenalina, siento que soy la única que no puede hacerlo, que cómo quisiera hacerlo, y entonces eso no me ayuda a mi bienestar. Y fíjate que yo me siento muy sorprendida de ver la cantidad de personas que tienen problemas con el sueño y principalmente los jóvenes que nos estamos dando cuenta que tienen un ambiente muy en contra. Y yo les pregunto a los papás, a ver, señores, que tienen hijos desde 10 a 18 años, ¿en qué momento se han puesto a hablar con sus hijos de todos los cambios que van a tener y de todos los temas que tienen que hablar con ellos en relación a todo lo que influye en ese ambiente en donde ellos se mueven? ¿Sí? Yo no sé si han dimensionado toda la información que reciben ellos en las escuelas ahora que les quieren hablar de todo y que se va a adelantar ese amigo, se va a adelantar ese medio tecnológico en donde ellos pueden entrar y pueden investigar. Y uno, que es la persona más adecuada para hablar de todos esos temas, son los últimos o nunca aparecen esos papás que pueden hablar de esos temas con sus hijos sobre lo que son las redes sociales, las drogas, la sexualidad, el aborto, la fuerza de voluntad, el cómo te relacionas con las personas, qué tanto abren la puerta, tantos temas que son tan importantes y que de repente ves que no le damos la importancia a los papás para hablar de ello, ¿no? O que tenemos miedo, ¿no? Que tenemos miedo, que tenemos apatía o miedo. Y no lo hablamos. Pero sí, es cierto, yo creo que tenemos que empezar a tomar el rol de verdad de entender que ya llega el momento donde ya no somos los que ayudamos a nuestros hijos a desarrollar cosas, ¿no? Sino llega un punto donde tenemos que convertirnos en los sabios. Y para eso tenemos que convertirnos en los sabios, tenemos que saber cosas para que ellos quieran venir y realmente entonces la autoridad no sea porque me da de comer, sino la autoridad sea porque entiendo que sabe. Fíjate, Ani, que el último de estos neurotransmisores es la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Es neurotransmisor que es el neurotransmisor del apego. Es la sustancia que se genera cuando una mamá tiene un hijo. Pare a un hijo, entonces esa sustancia se segrega para unirte a esta persona y poder entonces encargarte de ella, aunque sea algo complejo, ¿no? Por poco sueño que vas a tener, cómo vas a tener cada 3 horas que darle de comer, o sea, pero la oxitocina también se segrega cuando justo una mamá está amamantando a su hijo, también se segrega la oxitocina. La oxitocina también se segrega en el momento que tenemos relaciones sexuales con alguien también. Entonces, por eso es importante entender que no puedes apegarte a cualquier persona. Entonces, fíjate cómo todo este tema tiene que ver con muchas cosas del día a día. ¿De qué otra manera nos puede ayudar la oxitocina? Bueno, escuchar a los demás, con eso segregamos oxitocina, tocar, el contacto, el abrazo, el chiqueo, esta manera nos ayuda. Por eso, haz de cuenta que todos nuestros niveles de oxitocina se cayeron ahora con la pandemia, ¿no? Se cayeron totalmente. Si te fijas, los adolescentes a veces nosotros los dejamos de tocar porque ya no sabemos cómo tocarlos, cómo abrazarlos. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos empiezan a tocarse entre ellos, ¿no? O sea, los amigos, algo que tal vez no hacían de niños tal vez jugaban, tal vez, pero ahora los adolescentes empiezan a abrazarse. ¿Por qué? Porque necesitan generar esta oxitocina. Es algo muy importante que nos ayuda a sentirnos queridos, tocados, vistos y casi que existimos, ¿no? También hacer ejercicio, estas palabras de aliento, o sea, como el leer o ver, todo. Hay una campaña que no sé quién la hace, pero me llama mucho la atención en las paredes cuando dice todo va a estar bien. Simplemente leer eso o que alguien te diga eso, no te preocupes, todo va a estar bien, te genera esta oxitocina. Entonces, qué importante es buscar cómo acercarnos y a veces nos cuesta trabajo decir, necesito que me abracen, porque dices como, pues, ¿de qué me va a servir esto? Bueno, ya sabes de qué te va a servir esto. Va a tener un impacto en que estos neurotransmisores lo que van a hacer limpiar todo el cortisol y la adrenalina del estrés para poder entonces sentir ese bienestar. Y cómo se conjugan en la etapa del enamoramiento la dopamina y ahora con la oxitocina, ¿no? Porque de alguna manera los chicos están
involucrándose sexualmente a muy temprana edad. Entonces, pues la dopamina de alguna manera no te ayuda a ver claramente qué es lo que está pasando en esa relación y cómo de alguna manera no ves cosas que otras gentes sí ven y que de repente te dicen y no quieres hacer caso hasta que pasan los años y dices, ay, mis papás tenían razón. Claro, ¿cómo dejé de Debí de lado haber esa hecho. situación, no? O sea, ¿cómo no? Porque todo el mundo te dice, no es como que te vuelva ciego la dopamina, porque la gente al último te dice, sí lo vi. O sea, sí desde novio vi cómo me hablaba, sí desde novia vi cómo me trataba, pero era tan placentero sentir que tenía a alguien, que tenía una relación, que lo dejé de lado. ¿No? Entonces, fíjate lo que hace la dopamina, o sea, nos mueve y por eso tenemos que entender que cuando las mamás dicen, es que ¿por qué quieres estar todo el día con tus amigos o con tu novio o con... Claro, porque justo esa dopamina te está llevando hacia allá. Ajá, imagínate, tú no quieres tampoco como papá que el chico de 14 años solo quiere estar contigo, imagínate. Si no quieres que el de 7 solo quiere estar contigo en la fiesta, quieres que se vaya a socializar y crezca, ¿no? Entonces, lógicamente, esa dopamina es la que nos mueve. Entonces, por eso tenemos que entender que así funciona. Pero qué importante es desde chicos empezar a llevar esta reflexión de decir, tienes que poner cierto alto. Y fíjate qué interesante porque cuando yo regulo mi dopamina, cuando yo me pongo un alto, y esto seguramente le pasa a muchas personas que empiezan a trabajar con su alimentación, que el primero o el segundo día es dificilísimo, ajá, poderlo, pero internamente hay una sensación como de satisfacción. Ajá, como de satisfacción. Y en cambio, cuando la dopamina es excesiva, ¿qué quiere decir? Cuando estoy metida en un sistema de recompensas de placer adictivo, hay una sensación de incomodidad personal, hay una sensación como de me estoy fallando. Ajá, y entonces el adicto nunca es feliz. Yo siempre les he dicho, a ver, dime un adicto que sea feliz. O sea, una persona exitosa, bueno, exitosa, feliz, exitosa, lo que quieras, que sea un adicto. Nadie, porque al último los adictos terminan envueltos en esto y terminan sintiendo infelicidad, incomodidad y cuando uno regula la dopamina genera serotonina. Ajá, fíjate qué interesante, cuando uno dice suficiente al placer, suficiente, se segrega serotonina como diciendo qué bueno que te estás cuidando. Esto es más profundo, más importante. No puedes rendirte al placer, tienes que tú tener cierto grado de autocontrol porque tú sabes lo que es más importante para ti y se segrega serotonina. Qué interesante cómo funciona el cerebro, ¿no? Y qué importante conocer esto, Mariana, porque fíjate que los chicos no están informados con el tema de la marihuana y lo manejan, como comentabas hace unos momentos, en que eso es lo que les da el poder relajarse y poder vivir el día más tranquilos. Y cuando tratan de dejarlo, se les complica tanto con el síndrome de abstinencia que vuelven a caer de nuevo y les cuesta mucho trabajo dejar de consumir. Pero si lo investigaran a nivel neurológico, cuáles son los daños que se vienen presentando y esas limitaciones que van a tener más adelante a nivel neurológico, lo pensarían más. Desgraciadamente a nivel social se ha generado mucho esa mala información y en dónde van a recibir realmente ellos esos datos para que se den cuenta cómo a futuro su vida se va a ir deteriorando, ¿no? Claro, inclusive con el CBD, con todo lo que está pasando, es importante que si tú crees que es una opción para ti por alguna situación que tengas, la hables con un neurólogo, no con tu amiga que lo consume, con un neurólogo, porque no sabemos cómo está funcionando nuestro cerebro y de verdad que nos puede traer consecuencias muy complejas. Por ejemplo, con esto que decías, Ani, imagínate, si un chico no genera oxitocina porque nadie lo toca, nadie se acerca a él, se aísla. Ajá, no genera endorfinas porque no se mueve, no se ríe, está. Entonces, y no genera serotonina porque es muy complicado hacer un esfuerzo. Está acostumbrado tal vez desde niño a solo jugar videojuegos. Y entonces solo mover ese neurotransmisor, ¿no? Solo dopamina, solo dopamina. Entonces el día que él, bueno, simplemente ahorita como adolescente, ve al futuro. ¿Y qué le genera ese futuro, no? En 7 años, el cambio climático, la guerra, las desapariciones.
Entonces trae y nada de seguridad, porque a veces está en su casa, pues tal vez los papás están separados, tal vez se siente solo. Entonces trae un nivel de estrés y ansiedad gigante, ya tal vez desde muchos años. Y entonces, pues, ¿a qué va a recurrir? Lógicamente, a cualquier cosa dopaminérgica, ¿no? A cualquier placer Claro. que lo ayude a poder con esta situación antes de pensar en no querer estar aquí en este mundo. Y con un exceso de cortisol tremendo, ¿no? Más aparte el tema de la adicción al juego, que a través de la adicción al juego se meten también a la apuesta y todo eso los va envolviendo de tal manera que para ponerle un freno a eso, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ese es un reto. A mí me ha pasado con algunas de las terapias con jóvenes. El reto es sacarlo de su cueva. Uh-huh. Ujú, ujú. Entonces, en el momento en que no es que esté imposible, bueno, pues a ver, mándamelo. Y entonces empezamos a llevar el proceso y el reto de sacarlo de la cueva y hacer lo que se mueva, pues no es tan difícil. La cosa es que uno realmente lo pueda reflejar con la vida que está llevando y todo lo que se está perdiendo, Porque al ¿no? último ellos no se sienten bien ahí. No se sienten No, bien ahí. O sea, está en su cueva, sí, porque ¿qué hay afuera? Ajá, saco el brazo y entonces mi mamá ya me está diciendo todo lo que no hice, todo lo que debía de haber hecho. Saco el ojo y me doy cuenta de todos los problemas que hay en la casa, económicos, esto, me doy cuenta, pues mejor no lo saco y me guardo, ¿no? Entonces, y cuando... darnos cuenta, Ujú. perdón Mariana, darnos cuenta cómo estamos conectando con nuestros hijos, porque solamente conectamos en la queja, en el reclamo, en la exigencia, y dices, a ver, ¿cómo vas a construir un diálogo con ese joven si lo único que te comunicas con él es estar sobre de él en lo que no ha hecho, en lo que no hizo y en lo que nunca hace, y muchas veces en la forma como le hablas? También, claro. Ujú. Sí, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que detenernos un poquito y empezar a trabajar en es- observar, escuchar y empezar a trabajar con estas cuatro sustancias porque el objetivo no es vamos a generar todas estas sustancias muchísimo, no, no, ese no es el objetivo, sino el equilibrio. El aprender a relajarnos, el aprender a generar serotonina, sí a tener dopamina, porque todos necesitamos un poco de placer, todos necesitamos el pastel que nos gusta, todos necesitamos todo esto, pero no a vivir de eso, a equilibrar estas sustancias, este cuarteto de sustancias para poder motivarnos, que no estoy logrando mis objetivos, bueno, analiza por qué es lo que te está estresando. A veces no tiene que ver con cosas que pasan, a veces tiene que ver con cosas que pensamos, el cómo hemos aprendido a pensar. Ajá, entonces tenemos que analizar eso para poder equilibrar estas sustancias. Y si tú ya te diste cuenta que te está costando trabajo todo eso, pues estamos para ayudarte, estamos aquí si necesitas ayuda en el teléfono que está aquí justo abajo de mí. Ahí está Claudia y somos un equipo de psicólogos profesionales que estamos especializados en varios ámbitos, tanatología, psicología infantil, adolescente, orientación vocacional. Trabajamos con un equipo multidisciplinario también con un neurólogo que nos ayuda a poder darte el servicio que tú necesitas. Entonces, escribe, puede ser presencial o en línea también en todas las partes del mundo. Hemos tenido personas desde Japón, desde la América Latina, desde todos lados que pues han, incluso desde Alemania también, que pues han buscado ayuda y ahorita están en otra situación. Entonces no lo dudes. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Me dice Maribel que dónde puedo encontrar el video de los corazones que compartiste en un tema. Déjamelo, chico, para ver si lo pongo en la página de Facebook del Arte de Ser Padres. Busquen todos la página de Facebook del Arte de Ser Padres. Y si no, mándame un inbox a la página de Facebook del Arte de Ser Padres para poder mandártelo. ¿Sale? Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Recuerden, el próximo lunes nos vemos aquí a las 9 de la mañana e inicien su semana cambiando un poquito la manera en que su cerebro procesa estos neurotransmisores. Ya tienen ciertos consejos. Recuerden comer bien, descansar, relajarse y ahora sí empezar a mover, contactar a los demás. Esto es la manera en que podemos nosotros generar nuestro propio bienestar. Muchas gracias, Mariana, Ani.
Que si puedes repetir el teléfono porque no lo alcanzan a ver. Ah, claro que sí. El teléfono es el 0152-1331-1454-0332. También pueden entrar directo a la página del Arte de Ser Padres y ahí tenemos un botón que los direcciona al WhatsApp directamente. Entonces, ahí están con nosotros, acuérdense del Arte de Ser Padres y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias, Mariana. Que tengan un bonito inicio de semana. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra